Un afectuoso saludo para los compañeros y las compañeras del Seminario de Poesía de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Les habla Andrés Velázquez. Soy integrante del Seminario de Poesía y en el día de hoy, por invitación del equipo de coordinación del seminario, tengo el gusto de realizar el comentario síntesis de las lecturas de los poemas del autor que nos convocó en esta semana, el poeta X504 Jaime Jaramillo Escobar. En primer lugar, agradecer a los miembros de la coordinación por traer al seminario a este querido poeta, por la pertinencia del momento en que se hace, justo una semana después de su fallecimiento, y por supuesto agradecer a los integrantes del seminario que brindaron sus valiosos aportes en torno a la lectura de tres de sus poemas. Quisiera empezar trayendo unas palabras de su compañero, poeta, nadaísta y amigo personal, J. Mario Arbeláez, quien a raíz de la muerte de Jaime Jaramillo le escribe la siguiente frase: ¿De qué vale vivir en el mundo si ya no está quien con sus poemas lo creaba, lo cantaba, lo descifraba? El mundo no existe solo, necesita de la palabra para afirmarse. Jaime Jaramillo nació en el año 1932 y murió el pasado 10 de septiembre a los 89 años de edad. Es, como se ha repetido muchas veces, uno de los poetas más importantes de nuestro país. Resulta inevitable la asociación del autor con el nadaísmo, ese movimiento literario del cual hizo parte esencial, que se originó en Colombia en los años 60 y que tuvo repercusiones en diversos países del mundo, que pretendía un cambio en la forma de ver la realidad y la situación social y política del país, una revolución de la forma y en el contenido del orden espiritual imperante. Con muchas de esas banderas se comenzó a desarrollar la obra poética de Jaime Jaramillo. Amerita una mención especial el que sería su gran libro Los poemas de la ofensa, considerado por muchos no solo el libro más importante del nadaísmo, sino una obra fundamental en la literatura colombiana, donde evidentemente se puede apreciar un cambio frente a la tradición de la poesía colombiana. Respecto a su asociación con este movimiento, habría que decir que la poesía de Jaime Jaramillo lo trasciende. Se puede decir que fue superior al nadaísmo, que lo elevó, y lo trasciende porque cuando ese movimiento se diluyó en su propia inconsistencia, cuando ese estado inicial de ruptura, de quiebre, de shock que produjo fue absorbido como parte de la cultura del consumo de masas, la poesía de Jaime Jaramillo sobrevivió con su estilo personal y particular y continuó siempre siendo vivaz y vigente. Los escritos de Jaime Jaramillo poseen un estilo cercano, no de excesiva elaboración formal o retórica. Es incluso su intención hacer una inserción del lenguaje común en el lenguaje poético. Lo anterior no quiere decir ni mucho menos que sean poemas sencillos o que la sencillez sea algo de meritorio, sino todo lo contrario. El hecho de encontrar palabras elementares y del lenguaje cotidiano con las que se pretende romper toda una tradición y tratar también temas con cargas de profundidad existencial conlleva en sí un grado de complejidad grande. En cuanto a la sencillez como valor en la literatura, se podría traer las palabras de Jorge Luis Borges, quien dice que no hay en la tierra una sola página sencilla, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. En su poesía, las voces populares toman su lugar, son un discurso enardecedor, donde esas voces toman el estrado que estaba solo preservado a la voz intimista de la poesía. En sus poemas busca despertar la sensibilidad social en el público, donde hay indudablemente una crítica social en la que aparecen los problemas de los oprimidos, las consecuencias de la pobreza, pero su mensaje no se limita a esa crítica social, también tiene la crítica a ese yo exaltado por el individualismo del mundo moderno. Hay pues en su obra un llamado a la intimidad y a lo público a la vez, como reconocimiento de la intrínseca relación y a la mutua pertenencia entre el hombre y su contexto. Al asomarnos a sus versos, nos hallamos tal vez ante un abismo, ante contrastes muy fuertes. A veces encontramos un tono duro, a veces un tono plácido y melancólico, a veces sin esperanza. Alterna la tristeza y la alegría con terquedad y optimismo.
Nos encontramos un pensador hondo, sensual, amargo, como se encuentran voces que cantan desde su dolor cotidiano, desde su vida humillada y apartada, también se encuentran otras voces que cantan la fiesta, la alegría de su humanidad. Algo muy característico de su obra es esa dimensión lúdica y esa dimensión humorística. En su obra se encuentra la ironía, el sarcasmo, los juegos paródicos del lenguaje popular, la irreverencia y el tono sentencioso con el que satiriza la sociedad, sus costumbres y sus instituciones. Decía respecto al humor de su poesía que no se trata del chiste ni de la invectiva malévola, sino del humor que rebaja el impulso apasionado y provoca la sabia e indulgente sonrisa. Realizamos entonces esta semana en el seminario la lectura de tres de sus poemas. El primer poema titulado El cuerpo. En este poema se encuentra aquello de los marcados contrastes en la escritura de Jaime Jaramillo. Acá se podría evidenciar eso que él mismo definía del poeta como ese ser dual, que extrae de opuestas fuentes y que eso es lo que le da a la poesía ese sabor particular, no definido que la hace a la vez tan clara y misteriosa como el agua y le confiere el poder de embriagar. En este caso, toma el asunto del cuerpo desde una fuente de lo trascendental, lo existencial, trae esa compleja dualidad cuerpo y alma, tomando al cuerpo como esa certeza fundamental del ser humano, al punto que muchas veces se hace de él, del cuerpo, una especie de divinidad. En un verso dice que el cuerpo baila ante los dioses como el árbol frente a la tormenta. Una concepción del cuerpo como aquel que sostiene el ser, un ser que a su vez va más allá del cuerpo, pero que al final del poema, tomando luego el asunto desde la fuente de lo material, en esa alusión a la figura del sepulturero, advierte que el ser finalmente muere con la muerte del cuerpo. Pasa pues de una reflexión de aspiración de trascendencia del ser frente a su corporeidad a una especie de advertencia sobre la realidad del orgánico, sobre que el hombre solo constituye materia. Pasa a describir unos versos sobre el orgullo del cuerpo, a finalizar dando cuenta de su fugacidad ante su inevitable finitud. Pero junto con esa reflexión referente a que en el cuerpo vivimos y que este mismo cuerpo es la señal de que moriremos, nos habla sobre esa ambigüedad de ser el cuerpo el territorio que permite la dimensión pasional, el territorio donde más placemos la vida, con los goces eróticos, por ejemplo, pero que es a su vez el territorio de nuestros sufrimientos y padecimientos. Cuando dice que el cuerpo troca otro cuerpo y no percibe sino otra edad, nos pone también ante el asunto del cuerpo del otro, ante lo que puede suscitar ese encuentro del cuerpo propio con otro cuerpo y con el ser que habita ese otro cuerpo. En el segundo poema titulado Demostración, donde nos habla de la felicidad, se puede notar la percepción de Jaime Jaramillo respecto a la poesía como percepción, canto y celebración de la manifestación del ánima latente presente en cada una de las expresiones del orden vital y humano, en las cuales es posible percibir un carácter y una significación divinos que plantean una cercanía entre el hombre y la trascendencia, como puede notarse en uno de sus versos que dice: nuestro más leve movimiento afirma nuestro carácter y procedencia divina. Frente a esto, el poeta no puede permanecer impasible o indiferente y tiene una especie de llamado a contemplar y a acceder a la experiencia del mundo con la entera disposición de los sentidos, y de esta forma, reconociendo la magnitud y belleza del universo, puede la poesía alcanzar su sustento espiritual. Esa capacidad de ver del poeta se relaciona con una disposición para creer, y en ello radica esa intuición de divinidad. Pero al hablar de divinidad acá, en torno a este poema de demostración, donde aparece esta noción, no es para nada desde la concepción religiosa, sino como voluntad de atestiguar la dignidad de la vida humana, el proceso del hombre como ser de lo posible y por tanto ser creador, la armonía que guarda con la naturaleza y de celebrarla a través de un canto. Como dice en otro de los versos del poema: dioses de felicidad en todo tiempo y lugar, ser Dios es elemental, lo somos naturalmente. Respecto a este tipo de misticismo de la poesía, afirma el autor en uno de sus libros que en los verdaderos poetas hay siempre un fondo místico de compenetración con la naturaleza, que puede expresarse como admiración del universo ante su magnitud y belleza,
Anonadados por su origen desconocido, le adoramos y le llamamos Dios. Adorar significa reconocer y respetar, y ensalzar en nuestro entendimiento. Si la vida son los ojos con que el universo se observa a sí mismo, puede decirse que somos ojos de Dios y por lo tanto nuestra misión es contemplativa. Abordando ya el tercer poema, Problemas de la estética contemporánea, en este poema y en el anterior encontramos ese contraste en la obra del autor. Si en el poema anterior, Demostración, se encuentran voces que cantan la fiesta, la alegría de su humanidad, en este poema se encuentran voces que cantan desde su dolor cotidiano, desde su vida humillada. Empieza su poema con un muy bello verso que dice que la magnitud de la humanidad pesa sobre cada uno de nosotros y sentimos profundamente a los antípodas pateando sobre nuestro corazón, planteando acá esa idea de que la sensibilidad de cada sujeto es entonces una intimidad que nos acoge a todos. Esa sensibilidad que, al ser testimonio poético, se convierte en propiedad común. Aparece acá aquel pensamiento de que la función del poeta, del artista como creador, debe ser la de dar testimonio del sentir colectivo. En estas prosas se encuentra también un contenido de insurgencia social, una crítica a las formas de vida y dinámicas del capitalismo, una actitud de rebeldía. Prefiero andar derrotado por los alrededores de talleres de mecánica y cobertizos de carros. Allí todos tratan de poner en sus vidas las mejores cosas que pueden y así recogen una flor, una novia y un espejo. Este esfuerzo colectivo me enternece y de pronto, sin darme cuenta, le sonrío a la gente como un perro. En este poema se puede también sentir a la poesía en medio de las ruinas de lo cotidiano, a la poesía construyendo permanentemente el mundo de la comunidad, que es a su vez la construcción permanente de su verdad. Aquí esas fronteras del individualismo se rompen para fundirse con la colectividad de las voces comunes y cantan ese espíritu común. Para finalizar, quisiera decir que además del reconocimiento que podemos hacerle a la obra de Jaime Jaramillo, creo que es menester hacerlo a una labor encomiable, admirable, que fue esa gran contribución a despertar, incentivar y mantener el entusiasmo por el arte de la poesía, puesto que este poeta desde el año 1985 y hasta su muerte, es decir, por más de 35 años, condujo un taller de poesía en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde religiosamente cada semana se reunía con entusiastas de la poesía para hablar de ella, para leer autores, y que en el último año y medio, por efectos de la pandemia, lo convirtió en un taller de poesía por WhatsApp, medio que también usamos en nuestro seminario. Creo que podríamos tomar de allí un muy buen ejemplo de perseverancia, de compromiso, de disciplina, de pasión, entusiasmo por el arte de la poesía para este nuestro seminario que apenas comienza. De reflexiones en torno al quehacer poético surgidas en dicho taller, nos dejó además su último libro, con muchas interesantes reflexiones en torno a la poesía, al poeta, al lector. Quisiera terminar con una de sus reflexiones contenidas allí. Elegir la poesía es decidirse contra el sentido común. No resulta práctico, pero tiene la particularidad de que se vence después de muerto, como el Cid. Me despido entonces, no sin antes reiterar el agradecimiento al equipo de coordinación del seminario por la invitación y por el abordaje de este poeta y darles un saludo afectuoso a los integrantes de este seminario de poesía.